Sí, vale. Bueno, pues vamos a comenzar la mesa redonda. Le hemos dado muchas vueltas a ver cómo el formato que le dábamos. Entonces, la idea inicial es partir de 4 o 5 temáticas, ¿vale?, que vamos a soltar. Os vamos a lanzar el aldabonazo a cada uno de vosotros. Habíamos pensado un par de preguntas para cada uno. Entonces, pues nada, vais respondiendo sin perjuicio que entre vosotros os podéis interpelar, preguntaros, repreguntaros, ¿vale? Sacar otro tema que consideréis que viene a colación de la temática que se comenta, ¿vale? Y que sea un poco fluido, que no sea tampoco un guión de nosotros preguntamos y vosotros contestáis, ¿vale? Entonces, bien, a partir de ahí, vamos a ir un poco por orden, conforme habéis ido interviniendo, ¿vale? Así que, Maika, empiezas tú. Nos planteamos las siguientes preguntas. Bueno, era una, pero bueno, la hemos dividido un poco en 3 partes. ¿Qué estrategias y qué pasos, qué trámites concretamente seguisteis para integrar toda la cuestión de la prescripción en la hoja clínica? ¿Vale? Si eso qué supuso o si supuso muchas barreras o no, o qué problemáticas con otros colectivos o a nivel político, con otros colectivos sanitarios, ¿vale? Y luego, pues, el presupuesto anual. ¿Qué presupuesto anual tiene la estrategia PAFES en Cataluña? Facilito. A ver, para el tema de la historia clínica. Bueno, son batallas esto, ¿eh? Hasta hicimos el plan piloto 2005-2007, o sea, ahí estuvimos trabajando sin estar en la historia clínica. Ahí es donde nos dimos cuenta por resultados que la implicación del profesional sanitario era muy baja. Como el presupuesto, la parte más importante, que es un 65%, es del Departamento de Salud, es decir, de la Consejería de Sanidad, se dieron cuenta que debían incluirlo en los objetivos al año de la cartera de servicios del CatSalut, que es el organismo que lleva a cabo el sistema sanitario en Cataluña. Y entonces, claro, hay en diferentes regiones sanitarias, no todos tienen el mismo modelo de historia clínica, porque hay gestión que sí que es directa de centros sanitarios que lo llevan directamente al Institut Català de la Salud de Cataluña, otros no, son consorcios sanitarios privados, por lo tanto tienen otro tipo de registro de historias clínicas, y eso llevó pues un año de piloto para primera prueba de historia clínica ECAP, que es directamente del Instituto Català de la Salud, o sea, propiamente del departamento. Y entonces, a partir de ahí, al ver el incremento del registro del consejo y de la prescripción, entonces vieron la necesidad de unificar y todos los otros sistemas de registro de historia clínica que también contemplasen todo el estadiaje y todos los procesos que os he enseñado antes. Estamos hablando, pues, que pasaron tranquilamente 3 años. Es decir, estar en una historia clínica pues tiene su evolución también, ¿eh? Y después que entrase no tan solo en los objetivos a final de año de la cartera de servicios, por lo tanto que el profesional sanitario ya se ve recompensado en un momento dado, ya no lo entiende como un programa que tiene una duración determinada, sino que lo entiende ya como algo que está propiamente en el sistema. Y ahora ya es contrato directo el PAFES en el Pla de Salud y por lo tanto en la cartera de serveis. No sabría decirte el presupuesto anual de PAFES, porque el primer acuerdo de gobierno, que se destinaron 6.650.000 euros, sé que en la implantación del 2007-2010 no se llegaron a gastar del todo, tampoco digamos que sabemos
quizás los recursos que pertenecían ese 35% a la Secretaría General del Deporte, que ahí es lo que fue destinado a formación, y a pagar a los profesionales implicados en el proceso, las unidades de medicina del deporte, por todo el tema de revisiones médico-deportivas. Pero en salud no te sabría decir exactamente cuál es la repercusión anual. Son como, o sea, trabajamos juntos, pero cada uno con su gestión económica por separado. Y entonces es como de qué dinero, de qué presupuesto estamos hablando cada departamento, y a partir de ahí cada uno gestiona lo suyo. No sé si he hecho un poco de luz o no. Habíais comentado... ¿dónde está Javier? Que no lo veo. Ya al final. Javier, vosotros tenéis, bueno, más o menos también dentro del programa de gestión de hoja clínica también, ¿no? El programa vuestro, el Activa, tenía también la... Sí. La integrado, ¿no? Sí. ¿Qué similitudes hay con Cataluña? Sí, si las hay. Es vital. Incorporarlo a historia médica, historia clínica, es un acto de prescripción. Como cualquier fármaco, así debe ser considerado, como hemos dicho, pues todo lo que hemos subido por aquí. Y por tanto es vital haberlo incorporado. Y además es un acto de prescripción de un fármaco, entre comillas, que requiere es un fármaco muy especial y por tanto requiere una situación especial. Y por tanto debe tener su especialidad en la historia médica. Pero yo quiero ahondar un poquitín más en eso, ¿vale? El que el médico haga la prescripción y quede recogida en la historia médica, incluso en la historia médica queda recogida el episodio de que he hecho una derivación a ejercicio físico, etcétera, 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 bajo mi punto de vista es el primer paso de lo mucho de lo que se debería de hacer. Si ese médico tiene formación en ejercicio físico, lo lógico es que posteriormente se hiciese una prescripción real, es decir, que se anotasen posteriormente en apartados especializados toda la progresión y toda la evolución de ese paciente, así como todas las modificaciones que se hiciesen a esa pauta, ¿no? Y eso implica, pues, más especialización en la historia médica, implica un plus de calidad. Nosotros en Murcia, después de oír a Enrique Lizalde, pues probablemente por ahí vaya uno de nuestros apoyos tecnológicos, el intentar conseguir un poco más de especialización. OMIAP, nuestro sistema de gestión sanitaria, no nos lo permite, no nos permite una especialización en esa línea, ¿no? Pero nosotros estamos en conseguir una plataforma, hemos conseguido una plataforma aparte, un TIC aparte, y que estamos completamente seguros que, no sé si en 3 años o en 2 o en 1, conseguiremos que se compatibilice, y está compatibilizada, conseguiremos colocarlo en servidores del Servicio Municipal de Salud para que haya una interacción absoluta y total entre esas plataformas. La prescripción de ejercicio físico en Murcia hemos empezado por el elemento que PAFE lo tiene al final, ¿no? Ese es el último tramo, y ahí nosotros nos complicamos la vida porque pensamos que esa era la mejor opción de empezar. Pero ahora debemos de ir construyendo hacia atrás. Y puede ocurrir que el médico de atención primaria, o cualquier médico, prescriba ejercicio físico y esa persona no decida ir a un especialista, sino que quiere hacer ejercicio físico por su cuenta o a salir a caminar con un grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo igualmente como médico tengo la obligación de continuar con esa prescripción, de seguirlo, etcétera, 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 ¿no? Y todo eso tiene que quedar recogido en historia médica. Y todo eso tiene que quedar recogido, pues, la evaluación del riesgo cardiovascular, la evaluación de todo esto tiene que quedar recogido en la historia médica. Por tanto, esa historia médica tiene que ser una historia médica orientada, especial y con una dirección muy clara. Y yo creo que eso es el siguiente paso a progresar. ¿Por qué es progresar? No solamente en la evolución de la prescripción de ejercicio físico, sino que es evolucionar en una cosa que aquí ha quedado muy patente, y es en que el médico se implique más en esta prescripción. Sobre presupuesto prefiero no hablar, porque después de hablar Barcelona, de verdad que prefiero no hablar. Pues ya que hablas de recoger datos, y obviamente eso luego pues requiere del tratamiento, estudio y demás, la siguiente pregunta va para Juanma, Fran y Chelo en este caso, y Ferran por la parte universitaria. Se comenta, yo soy de esa opinión además, que Bolonia no fue muy positivo para
los contenidos, ¿no? que en este caso las competencias que se adquirían en el grado, pues por una cuestión obvia, ¿no? de reducción y de compresión de contenidos. Yo recuerdo que yo soy del plan viejo, pues teníamos anatomía 3 horas a la semana, fisiología 1 y 2, biomecánica 1 y 2, kinesiología 1 y 2, durante 2 años incluso, con prácticas en facultad de medicina con cadáveres. O sea, salías con un nivel, bueno, razonablemente decente cuando acababas tercero, ¿no? Ese escenario ahora no es tal. Entonces, la pregunta es, bueno, para todos, podéis contestar el que queráis, ¿no? ¿Cómo habéis planteado esa especialización a través de, no del contenido integrado en el grado, sino a través de vías de posgrado, máster, certificados, etcétera, etcétera? ¿Cómo habéis contemplado en las facultades esa especialización, ¿vale?, que antes existía, digamos, per se en el grado y que Bolonia un poco cortó? Y en relación con eso, Enrique también comentó que uno de los hitos era la formación especializada tanto para sanitarios como para profesionales, ¿no?, de actividad física en toda la estrategia de los programas, ¿no? ¿Cómo pueden colaborar ahí las facultades? ¿Cómo pensáis que podríais colaborar? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradeceros la organización y la hospitalidad que en estos tiempos post-COVID, pues bueno, son de agradecer el entrar a organizar estos eventos. Bueno, desde la Universidad de Alicante y un poco desde mi perspectiva, sí me gustaría comentar que, aunque es cierto que a partir de Bolonia se puede plantear que la situación, pues en ciertos aspectos, pues a lo mejor podría haber, perjudicado en cierta medida o haber presentado nuevos retos, porque quizá a lo mejor el tema de Bolonia se puede plantear como algo que no es cerrado, es decir, sino que se planteaba como un elemento en cuanto a los grados que deberían de complementarse con un posgrado, que es quizá a lo mejor la pata que se ha quedado un poco por acabar de cerrar, por lo menos en nuestro ámbito. Yo, si me permitís mi opinión, me gustaría comentar que, si bien es cierto que antes sí que había mucha más formación o más tiempo de formación, pues como comentabas, en fisiología, ¿verdad?, anatomía y demás, también es cierto que la formación que se recibía específica en materia de actividad física y salud, pues bueno, durante muchos años estaba muy centrada al ámbito de la docencia, de la educación física. Por lo tanto, tocábamos temas más relacionados con necesidades o déficits visuales, auditivos, motores o motrices que presentaba el alumnado en educación física, más que una formación específica que directamente se pudiese trasladar a este planteamiento que vemos en la actualidad. Posteriormente sí que se recibía un poquito más de formación específica, pero también muy orientada hacia lo que era el diagnóstico y el tratamiento, con lo cual en muchas ocasiones los que nos queríamos dedicar a este ámbito pues teníamos un problema, porque no nos dedicamos ni a diagnosticar ni a tratar. Sí que es una formación y una información a tener en cuenta, evidentemente, pero que quizá a lo mejor adolecíamos un poco de esa otra pata, ¿no?, que quizá ahora, pues con los planes de estudio, sobre todo a partir de la incorporación de los grados, pues sí que parece que se ha concretado una especialización que antes no la había. Es decir, se concreta esa anatomía funcional, esa fisiología hacia la salud, ¿verdad?, a partir de una prescripción pues más orientada a esto. Y entonces, en ese sentido, yo creo que sí que ha ganado. Es decir, anteriormente estábamos a lo mejor en una asignatura que era actividad física y salud de 9 créditos y después, por ejemplo, hemos podido ampliar a varias o más asignaturas que complementan esa especialidad. Pero si bien es cierto, esa formación, si me preguntáis mi opinión al respecto, pues quizá a lo mejor llevada al ámbito, a las necesidades profesionales o laborales ahora mismo, pues quizá con la envergadura y con la responsabilidad que supone este ámbito, pues quizá requiere de una formación complementaria, que quizá al tener que estar integrado dentro de esta formación común de otras especialidades, pues tenga que venir de la mano de posgrados que de alguna manera concreten esto, algo parecido a lo que ocurre en secundaria y demás. Y quizá por ahí podría venir el tema. Yo sí que quiero trasladar también la pregunta pues a Enrique, a ver en esa formación que era una cosa que yo quería plantear en su momento, esa formación que se propone para estos especialistas en el ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte, pues bueno, cómo las universidades podemos participar de ello, qué es lo que tendríamos que hacer para poder solicitar, pues bueno, participar de esa formación. Gracias. Todo tuyo, Enrique.
Bien, voy a añadir más información, además, de los fondos europeos, que antes no lo he hecho por ceñirme solamente al tema de los planes de prescripción. Dentro de lo que es prescripción de actividades de ejercicio físico, pensamos que tiene que haber una formación, como he dicho, y tiene que ser una formación que tiene que abordar la comunidad autónoma. Los fondos se transfieren y nosotros no podemos, una vez que se transfieren, nosotros no podemos decidir cómo se hace esa formación. Es la formación autónoma, la comunidad autónoma la que tiene que decidir en qué ámbito se hace esa formación y qué volumen, qué intensidad, a cuánta gente, siempre que tengamos formados un mínimo como hemos establecido en la meta, pero lo tiene que hacer cada comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que ya tienen planes de formación específicos en prescripción de actividad y ejercicio físico, hay comunidades que no, y entonces yo añado más información. Como ha habido una solicitud un poco de un mínimo, una formación básica, no tiene que ver con las universidades en este caso, pero os lo cuento y luego añado más. Una de las cuestiones que estamos abordando es la posibilidad de generar un curso fundamental, básico, como el del vídeo que hemos establecido, Actívate Aconseja Salud, que ahora sería Actívate Prescribe Salud para los profesionales sanitarios, muy corto, pero que acceda rápidamente a los profesionales sanitarios, que les motive a seguir aprendiendo en este asunto. Entonces sería un programa muy corto. Y en el caso de los educadores físico-deportivos, lo mismo. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando gestionamos una derivación? ¿De qué estamos hablando de programas? ¿Cómo tenemos que analizar el territorio? ¿Qué recursos podemos utilizar? Y eso también será un curso muy corto. Y eso estamos preparando 2 cursos básicos, fundamentales, que ahora os lo comento, probablemente se desarrollarán en el Instituto de Salud Carlos III. Instituto de Salud Carlos III. Es un instituto nacional con el cual podemos tener una encomienda de gestión para que pueda organizar estos grupos. Tiene una plataforma fantástica y además estamos hablando no de esos cursos básicos, sino de, con la oportunidad que nos da este instituto, de aumentar, digamos, a una plataforma digital de repositorio de recursos, de programas, foros de debate en torno a lo que es actividad física y salud. Pero a ver, esto que os estoy contando, de momento, con los plazos que tenemos, en primero vamos a ver si podemos realizar esos cursos básicos y ponerlos en marcha, y luego ya creceremos con el Instituto de Salud Carlos III en ese ámbito de trabajo que tenemos en común con ellos. Respecto a las universidades, otra información. A nivel de formación, lógicamente, en función de lo que habléis con las comunidades autónomas, podéis proponer posgrados, cursos de especialización, cursos específicos, ya cada comunidad autónoma podrá decidir si esos fondos de alguna manera pueden ser transferidos para organizar estos cursos o no. El tiempo es muy corto, la verdad es que lo veo complicado. Pero bueno, para no desesperar, una información que no he comentado. Hay otro programa de fondos europeos que, si habéis visto el listado, es Tecnología, Investigación en Actividad Física Beneficiosa para la Salud en Medicina del Deporte. En breve va a salir una convocatoria de 3.900.000 euros para proyectos de investigación en tecnología, innovación, aplicación a la actividad física beneficiosa para la salud en un amplio abanico. Eso sí, va a salir en concurrencia competitiva con investigadores, con sus equipos de trabajo, que accederán, que solicitarán esta posibilidad y pues se adjudicarán una serie de proyectos que estarán en concurrencia competitiva y que estarán evaluados por la Agencia Española de Investigación. Entonces ahí hay otra vía que nos gustaría, y os lo comento, muy importante, para que desde luego cuando salga yo os lo haré llegar, la información, para que los equipos investigadores que tenéis en vuestras facultades pues también puedan acceder a ella. ¿Alguna pregunta más? Yo, de lo que nos has comentado, las preguntas que nos has hecho, José Luis, yo me había notado ahí lo importante que es la formación y la acreditación de esa formación, ¿no? Y había yo entendía que hay 3 grandes agentes que deben recibir esa formación, que son los educadores físicos, los médicos y los gestores, que es lo que hemos estado diciendo con Enrique, que se va a tener que poder gastar todo este dinero.
de poder gestionar todas estas infraestructuras y la cantidad de gestores que haya a nivel municipal, que es donde va a caer todo esto, es escaso, ¿no? De ayuntamientos más pequeños de 5.000 habitantes hay muchísimos y muy poquitos tienen técnicos deportivos que puedan gestionar todo esto, ¿no? Licenciados graduados. Entonces, me ha alegrado porque me había apuntado también que los sanitarios médicos sí que es un punto también que necesitan esa formación en la actividad física, y me alegra que lo has comentado ya, que se va a hacer esa formación. En educadores físicos necesitamos formación en patologías y demás, está claro también, es obvio, y habría que aumentar también la parte de los gestores. Lo de Bolonia, Bolonia es una idea muy buena y es positiva, pero nos quedamos con todo, como siempre. Faltan recursos. Es ideal Bolonia. 4 años genéricos y 1 año de especialización. Pero si de cada grado solo hacemos un máster, pues nos quedamos solo con una rama abierta de las 5 que debería haber en marcha, ¿no? Y entonces es donde nos hemos quedado, que ya lo he comentado Juanma. Y no sé, hay una idea, Fran tiene más idea de esto, hay una idea de hacer un máster de actividad física y salud que tenga unos contenidos mínimos para toda España, que a lo mejor nos puede contar algo más Fran, que está un poco encargado de eso, ¿no? Ahí, que podría ayudar mucho a esta parte de la profesión. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación y por el desarrollo de este tipo de actividades, que creo que es muy relevante y necesario. Como se ha ido comentando, y yo también con mis compañeros, lo de Bolonia yo no lo veo tampoco un plan malo. Yo creo que un plan, ni la formación es peor ahora que antes. Vale, es incompleta en algunos aspectos, pero en otros yo creo que hemos sido más eficientes y los recursos que teníamos se han organizado bien. Entonces, bueno, yo en ese aspecto, pero sí, obviamente, que se necesita para trabajar con personas, por ejemplo, con patologías crónicas, pues necesita una formación importante, por la responsabilidad que tenemos a la hora de atender a estos colectivos, ¿no? Entonces, ahí se necesita, y creemos que estamos todos a la mesa en la idea de tener una formación posgrado, no como título solo universitario, de título propio, sino pues aprobado a nivel universitario por la NECA, que sea un título oficial y que tenga una estructura, que es lo que estaba comentando el compañero Ferran, que sea común pues al resto de másteres que haya de actividades de salud en España, ¿no? Para eso se está trabajando dentro de la conferencia de decanos, que estamos aquí todos involucrados, los que estamos desde facultades, en primero tener una foto de lo que hay actualmente a nivel de másteres en España, de salud, de física de salud, para trabajar en esa dirección. El hecho de buscar, igual que hay otros profesionales de otras titulaciones, por ejemplo en psicología, que tienen su máster de general sanitario, psicología sanitaria, ¿no? que con una reserva de actividad, pues eso sería un objetivo en principio que hacia lo que yo creo que deberíamos de tender. Obviamente estamos muy lejos todavía, pero hay que ir en esa dirección. Entonces, lo que sí tenemos hoy en día es másteres de actividades de salud que parece que son muy heterogéneos, ¿vale? Y bueno, pues quizá ahí donde tenemos que trabajar bastante desde las facultades. Tenemos unos grados que yo creo que tienen una salud muy buena, que están muy bien preparados. De hecho, tenemos unas competencias aprobadas por el Consejo de Universidades en 2018, donde aparecen esas competencias en salud que están muy claras, pero para seguir en esa formación necesitamos que los másteres tengan unos mínimos también. Y ahí por donde se está trabajando hoy en día, en intentar primero entender cómo estamos, para luego ir en esa dirección de tener una formación pues lo mejor posible y muy coordinada en todo el territorio y que en el futuro pues se pueda ir hacia una reserva de actividad incluso en ámbito sanitario, que bueno, ahora mismo no se dan las condiciones, pero que creemos que se pueden dar, ¿no? Y en cuanto a la formación, si me permiten, ya que estábamos hablando, pues nosotros estamos encantados, ¿no?, que se hable de formación. Creemos que las universidades pues estamos especializados en eso, en formación. Me parecía la formación del titulado, eso lo hemos formado nosotros y estamos encantados de seguir formando. Yo entiendo que
que tienen que ser las comunidades las que lo habiliten, ¿no? Pero no sé si, o sea, a lo mejor, en ese caso yo no domino esa temática muy bien, pero que igual que se aparecen criterios relacionados con unos mínimos ¿no? Pues el hecho de también que se pueda aparecer en un momento de que tengas una formación en un ámbito determinado. No sé si se puede acotar un poco en ese aspecto, me imagino que no por el tiempo, pero que, hombre, quizá dar una idea de que se aparezca, igual que tiene que haber unos profesionales determinados, la formación de los profesionales, ¿dónde se hace? No sé si se puede acotar algo, me imagino que quizá no se ha hecho, pues no se podrá, pero yo lanzo también esa propuesta. Bueno, muy sencillo. Lo puede hacer cada comunidad autónoma donde estime más oportuno. No hay ningún problema. En el caso concreto, ojo, en el caso, porque estamos hablando a dos niveles. Un tema es, dentro de este programa de prescripción de actividad y ejercicio físico, aprovechando los fondos europeos, el criterio es, debe de haber un mínimo curso de formación. Pero ese mínimo curso puede ser un plan completo de formación. ¿Y cómo se hace? Cada comunidad autónoma, en función de su idiosincrasia, de su historia, de su experiencia y de lo que estime oportuno, pues lo organiza. Ese es el tema. Tengo que añadir una cosa también con respecto al tema económico. Los criterios que se han establecido al final dan un resultado, y dan un resultado que es una cantidad económica que va a ir a la comunidad autónoma. Pero aunque haya unos criterios concretos y divididos, no significa que la aplicación de ese criterio, ese dinero concreto, tenga que ir a esa formación. Porque hay quien ha hecho la estructura de decir, claro, es que a mí me sale que en formación tengo que gastarme tanto dinero. No. Los criterios son solamente de reparto del total. Pero una vez que tengo el total, yo puedo utilizar comunidad autónoma, puedo utilizar ese dinero, siempre con la normativa vigente, lo puedo utilizar en aquello que necesite, que sea más eficiente. Lo único que tengo que cuidar es que las metas las cumplo. Y esto va porque hay muchas comunidades autónomas que ya las cumplen. Entonces ahora tienen la oportunidad de decidir dónde utilizar eficientemente para mejorar el sistema que ya tienen. Y hemos visto sistemas diferentes, aunque con igualdad. Y entonces, bueno, pues ahí hay una discusión que me gustaría tener más adelante con el grupo de hábitos saludables, con el cual hemos discutido los criterios, porque me surgen, me preguntan directamente, bueno, y ahora ya, vale, ya hemos acordado los criterios, ¿y ahora cómo lo gestionamos? ¿Y qué dificultades hay? ¿Y cómo no lo tengo claro? Pues, hombre, nosotros podemos dar, en la medida que sea posible, también pautas de cómo resolverlo. Y yo tengo algunas ideas, porque aquí hay tres tipos de comunidades autónomas. Comunidades autónomas con un plan concreto, que ya lo tienen, que a lo mejor probablemente su objetivo es consolidar y ser eficiente con el dinero que tienen dentro de ese plan. Hay otras comunidades donde no tienen un plan, pero sí que tienen experiencias, y a lo mejor ahí es probablemente pues elaborar un plan y probablemente ayudar a que esas experiencias sigan o vayan en una misma dirección, en una misma corriente, y hay una oportunidad probablemente de subvencionar nuevas experiencias que se incorporen y mejorar las que ya existen. Y desde luego hay otras comunidades autónomas que lo que tienen que hacer es crear. Claro, crear con tan poco tiempo, eso es complicado. Entonces mi propuesta es crear un mínimo plan que puede ser incluso a nivel de proyecto piloto, que mientras cubre los mínimos establecidos, pues se aseguren en un momento dado aprovechar ese dinero para ese futuro plan y luego poderlo escalar más adelante. Entonces, dentro de esto estamos hablando de formación. Cada comunidad autónoma puede ver qué oportunidades tiene de aprovechar estos fondos o simplemente aprovechar realmente la necesidad de formación de estos profesionales, como estás comentando. Pero eso ya entrará dentro de cada comunidad y dentro de cada universidad. Bueno, por mi parte me sumo a las felicitaciones de mis compañeros respecto a la organización del evento. Es verdad que con la pandemia ha habido cada vez menos congresos y son necesarios. Respecto a Bolonia, también comparto la idea de mis compañeros, es decir, Bolonia yo creo que ha sido una oportunidad también, no solo hay que verlo como algo deficitario. En lo que es el plan de estudios y además con las recomendaciones que desde la conferencia se estuvieron trabajando, estamos aunando para que los planes de estudio a nivel España pues tengamos todos esos mínimos para que cada vez, pues eso, en base y en pro de la regulación profesional,
podamos ir en busca de esos mínimos que todo licenciado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte debe tener. Y creo que dentro de ese plan de estudios, algo que todas las facultades hemos hecho mucho hincapié, es en la parte del trabajo y no obviar la parte del tema salud, que a lo mejor en antiguos planes no se trabajaba tanto. Hay asignaturas en muchos planes de estudios, programas y prescripción de programas de estilos de vida saludables, prevención y readaptación de lesiones en la actividad física. Creo que es verdad que ese campo sí que se está cuidando mucho, porque además tenemos mucha competencia en esa área y por pro de la profesión debemos de salir bien formados, porque si no la competencia pues es muy dura y hace que a la hora de trabajar no solo sea un título colgado en la pared, sino las habilidades que tú demuestras en tu puesto de trabajo el que te va a hacer que ese puesto sea tuyo o sea de otro. Y creo que ahí desde las universidades pues todas estamos trabajando de forma conjunta, además desde la conferencia, para defender lo que es nuestra profesión en todos los ámbitos. Es cierto lo que ha comentado también Ferran, hay un trabajo no solo de la persona que va a dirigir esas actividades, sino también mucho trabajo de gestión y mucho trabajo también de formación de los profesionales sanitarios, que muchas veces nos ven, como habéis comentado antes, como los del chándal, que parece que los del chándal no tengamos conocimientos en anatomía, no tengamos conocimientos en prevención o readaptación de lesiones. Y ahí es donde creo que la formación, no solo en los posgrados, sino ya desde el grado, tiene que ser fundamental para poder defender nuestro puesto. Porque al final puedes tener un título, pero tienes que hacerte valer, por decirlo de alguna forma. Sí. A ver. Quiero añadir alguna cosita. Cuando hablamos de formación, yo en los 10 o 12 años que llevamos trabajando en Activa, y yo que llevo trabajando en ejercicio físico 20 y tantos años, yo he observado una evolución en la formación del profesional de ejercicio físico, ¿vale? Sí la he observado, y he observado que aquel que se quiere dedicar a la salud pues puede encontrar posgrados adecuados. No muchos, pero puede encontrarlos, ¿no? Aquel profesional que ha querido formarse se ha formado, y se ha formado muy adecuadamente. Pero eso no ha ocurrido con los médicos, ¿eh? Yo reconozco que aquí hay 18 CAF y un médico. Y invito a que en las segundas jornadas nacionales de prescripción haya más médicos. Porque si algo ha salido hoy aquí claramente, es que somos dos grupos al 50% de responsabilidades que tenemos que entendernos. Y aquí hay 18 CAF y un pobre médico aquí. Entonces, invito a que, bueno, por las próximas jornadas, ¿no?, escuchemos a los médicos, porque seguro que perfilamos las opiniones, seguro que conseguimos modificar nuestra postura, porque ellos tienen su realidad, y su realidad es totalmente distinta. Ellos no se pueden embarcar en un máster de formación, porque el máster de formación para un CAF es el futuro, pero el máster de formación para un médico en esta línea es un 3% de su actividad profesional. Por tanto, la formación será otra distinta y habrá que diseñar otra distinta. Actívate funcionaba muy bien. Muchos profesionales sanitarios de Murcia han hecho Actívate. Hicimos Actívate en su momento, ¿no? Actívate pasó por dos fases. Una fase inicial, después se modificó y que se mejoró muchísimo y tal, ¿no? Bien, perfecto. La formación en medicina para el profesional sanitario es totalmente distinta y absolutamente distinta a la que se tiene que generar, ¿no? En cualquier caso, en un foro en el cual estamos hablando de prescripción médica, creo que es necesario que haya más médicos, porque sus opiniones, su realidad, seguramente podrá ser matizada a futuro. Estaba diciéndole a José que me dejara intervenir, porque un poco por universidad y también por persona del ámbito de la salud, yo creo que esta mesa es un reflejo muy bonito de lo que es la sociedad y de lo que debe ser la universidad. Y le estaba diciendo a José, a veces los especialistas también están fuera de la universidad. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo, Javier, hay que escuchar a los médicos mucho, hay que trabajar con los psicólogos, y cuando hagamos estos másteres de formación, quizá no debemos olvidarnos de personas, pues a lo mejor Carlos ahora mismo, Manuel ahora mismo son expertos en cáncer y a lo mejor no son profesores en la universidad. Es decir, cómo casar mi formación académica, que puedo yo ser, comillas, buena docente, con la especialización de alguien que está día a día. O sea, en el ámbito de la salud necesitamos casar la formación con la realidad laboral de los que están especializados, porque si no nos podemos quedar un poco generalistas. Y una aportación, pues, que en estos planes de formación se contemple esa unión especialista, trabajador, empresa y universidad, porque yo creo que crecemos todos.
Yo creo ahí, Cristina, que cada vez las universidades también apostamos más por ello, y es decir, cada vez se intenta más que haya participación de especialistas dentro de lo que son los contenidos básicos de grado que podemos en las diferentes asignaturas. Es decir, se les invita a participar en las asignaturas, aparte de en los posgrados, que puesto que esa formación ya es mucho más específica, pero en lo que es el propio grado, en las diferentes asignaturas, hablo en particular, pero sé que en muchas universidades también se hace. En la Universidad Católica de Valencia, en todas las asignaturas, se invita a profesionales para que puedan asistir, para aportar esa experiencia que como profesional en un área específica pues son muy expertos en esa área y que puedan convivir con esa realidad, o bien desplazándose, es decir, las diferentes metodologías, no me voy a meter en metodologías, o bien desplazándose, o bien el especialista viene a la propia universidad para que el alumnado pues viva esa realidad. Y yo creo que eso todas las universidades lo hacen. Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo. También, incluso, a veces conviene, recogiendo un poquito lo que comentabas, Fran, ver ese planteamiento de posgrado, ¿no? Porque a veces en lo que hemos incurrido en los posgrados ha sido volver a repetir lo mismo que hemos hecho en los grados, es decir, volver, ¿qué especialización escojo? Porque no se puede escoger todas las especializaciones. Entonces, quizá eso también es un reto y quizá a lo mejor, viniendo de la comunicación, de la realidad que tenemos en el ámbito laboral, pues nos pueda dar las claves de por dónde enfocar esa especialización, ¿verdad? Siguiente pregunta. Esta va un poco a Ricardo, Miquel, Iván, Carlos y Manu. Lo ha comentado, creo que ha sido Ferran o Chelo, no recuerdo, uno de los dos creo, la importancia, ¿no?, de un sector regulado para dar seguridad jurídica a este tipo de programas, ¿no?, en la que dos administraciones diferentes que tradicionalmente han vivido de espaldas, como es la sanitaria y la deportiva, se entiendan y se entiendan bien. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Andalucía, están ahora en trámite del reglamento de desarrollo de la ley de regulación, no sé si ya está aprobado, creo que aún no. En el caso de Madrid es comunidad regulada, País Vasco está 50-50 y en el caso de Galicia no está regulada. La pregunta va un poco para todos. ¿Cómo consideráis de importante o no? O en este caso, ¿qué creéis que os aportaría un sector regulado, bien a nivel autonómico o bien armonizado a nivel estatal por el Consejo Superior de Deportes? Cualquiera, la podéis soltar. Bueno, el caso de Madrid quizás lo tenga más fácil. Al final de mi exposición he mencionado algunas de las carencias que tenemos y esta era una evidente, ¿no? No tenemos, en el caso concreto lo que estamos tratando aquí, respecto a la prescripción de actividad física, no hay ninguna norma, ni nada, o sea, no hay ningún documento que avale lo que estamos haciendo con un mínimo de base jurídica, y es una de las carencias evidentes. Pero es que va más allá, no solamente ya en respecto a esto. En este momento está en el Parlamento ya la nueva ley del deporte del País Vasco, que, bueno, pues la actividad física tiene un peso mayor, muchísimo mayor que lo que tenía la anterior, pero yo estoy un poco decepcionado con el resultado final que va a tener. Todavía habíamos puesto muchísimas más expectativas y sobre todo en el sentido de lo que os he dicho antes, que la promoción de la actividad física es una responsabilidad compartida por un montón de sectores, ¿no? Y esto era algo que venía reflejado en el texto inicial. El texto final probablemente no va a ser tan pionero. Y yendo más abajo, incluso respecto a, os voy a poner un ejemplo para que veáis hasta qué nivel llegan las carencias que tenemos. Yo estoy preocupado por el dinero que nos va a dar ahora el CSD, porque tenemos que pensar cómo lo vamos a poder distribuir, porque ha habido momentos previos, por ejemplo, nuestra dirección ha llegado a tener una línea de subvenciones a los municipios. Mi dirección es la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno vasco. Y los servicios jurídicos nos han dicho que no tenemos competencia para dar dinero a los municipios en actividades, en cuestiones relacionadas con actividad física. Para que lleguéis, para que os deis cuenta hasta qué nivel puede ser una traba esto, ¿no? Si no lo tienes bien atado jurídicamente, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Yo creo que estamos en un inicio de todo
de todo lo que hoy estamos debatiendo, todavía no hay base jurídica, bueno, al menos en nuestro territorio, y espero que sea una de las cosas que poco a poco vayamos arreglando. Bueno, en el caso de Galicia es sencillo. Galicia no puede regular las profesiones del deporte, su estatuto de autonomía no se lo permite. Entonces, no es que no la tengamos, sino que no la vamos a tener hasta que no haya una ley de profesiones del deporte a nivel estatal. A nivel de seguridad jurídica, nosotros libramos la seguridad jurídica con el convenio a 3 partes, Concello, Salud y Deportes. Realmente la seguridad jurídica o el problema que establecen los servicios jurídicos de sanidad, que los que están asociados a sanidad, era el problema de la palabra prescripción, si era prescripción, si no era prescripción, hasta dónde llegaba la responsabilidad del médico en esa prescripción y en esa derivación. Sinceramente creo que les va a dar un poquito más de seguridad, pero no creo que sea... Su problema es, ¿eres profesión sanitaria o no lo eres? No es si su profesión está regulada, o por lo menos es lo que yo he percibido o lo que he sabido leer entre líneas. Estamos derivando a gente del sistema sanitario a gente que no es profesión sanitaria. Ese es el problema para ellos, es lo que he entendido. Y nosotros también teníamos ese problema de repartir el dinero o de qué estábamos haciendo con los datos, por ejemplo, de condición física, hasta qué punto teníamos derecho nosotros como administración a gestionar esos datos de condición física. Y nosotros modificamos la ley del deporte, una ley de acompañamiento en el cual se establece como competencia de la comunidad autónoma la recogida de esos datos y permite hacer el seguimiento de los valores de condición física con el ámbito de la salud, en el ámbito deportivo, etcétera, etcétera, que nos avala o que da un poco más de seguridad jurídica. Pero creo que se trata de eso, ¿eres profesión sanitaria o no lo eres? Y no tanto la regulación profesional, que lógicamente va a ayudar, lógicamente va a garantizar que ese servicio sea mejor, pero bueno, tenemos también el respaldo de que los propios impulsores, que en nuestro caso sí que hemos conseguido que sea sanidad, establece como una condición estrictamente obligatoria que ese promotor tenga esa formación con esa especialización, con lo cual daría más seguridad jurídica, pero el promotor y el que lanza el programa está convencido de esa formación y de esa capacitación. Como apunte, fíjate, en la experiencia nuestra empezamos pensando eso de que el no ser sanitario, el profesional al cual derivamos, podía ser un obstáculo, pero yo he dejado de pensar eso ya. Hay confianza. El problema es generar esa confianza. Es generar la confianza. Hay que generarla. Y la confianza se genera con conocimiento. El problema no es del profesional médico, es del asesor jurídico de los médicos. ¿Me explico? El médico acaba confiando, nosotros ponemos en marcha muchísimas reuniones, estamos hablando de 3 años de gestación. Perdón. Estamos hablando de 3 años de reuniones y reuniones y reuniones para llevarnos deberes, papeles, nada más, sin ponerlo en marcha. Con médicos y médicos y médicos de dentro del sistema sanitario, convenciéndoles de lo que teníamos que hacer, de lo que hacíamos. Y ellos al final los convencimos, si entendían que lo podíamos hacer. El problema está cuando, y además aceptaron que era prescripción de ejercicio, que lo que ellos hacían era prescripción de ejercicio a través de la derivación. El problema está cuando llegamos a sus servicios jurídicos. Ese es el problema. No, que sí que confían, o sí que percibimos que confían. Es un problema que tendrán que solucionar los juristas, pero habrá que solucionarlo, porque esto es una rueda que no va a parar. Y la dirección es clara. Y no es de España, es de Europa. Entonces... por aquí. ¿O van a hablar por allí? Sí. No, voy a ser muy rápido. En la Comunidad de Madrid la profesión está regulada y es la figura del preparador físico quien asume perfectamente esta derivación desde el sistema sanitario dentro de sus funciones. Sirve esto todo para el Ayuntamiento de Madrid. Uno de los primeros hitos que he puesto desde el 2019 ha sido ordenar un poco las profesiones, especialmente preparador físico y monitor deportivo. Nos ha costado. Director deportivo ha aparecido este año después de 5 años. Los recursos humanos son muy tozudos y muy en este sentido, pero bueno, es cierto que tenemos una directora general que la conocéis mucho, que es más tozuda todavía, y ahora mismo ya está perfectamente estructurado pues todo el sistema y se torna fundamental para coordinar cualquier programa deportivo, no solo de derivación de usuarios, ¿no? Entonces es fundamental. Lo tenemos claro.
ahora, ¿no? Bueno, en Andalucía estamos teniendo un problema, porque sí que existe ley. Lo que ocurre es que lo que se está produciendo es, pues, en este caso, una invasión de competencias de lo que se supone que los graduados o licenciados tendríamos que estar realizando. Se está produciendo un aprovechamiento bastante desmedido de la figura de agente sanitario por parte de los fisioterapeutas, que incluso participan en la Junta de Andalucía de las campañas de promoción de actividad física, y esto es un problema que es bastante grave. Pero, aunque siempre hablamos de nuestra posición institucional, seguramente el principal problema que siempre se nos olvida hay que ponerlo en el terreno de la persona, que en nuestro caso que está enferma, porque se está produciendo una intervención por parte de cualquier persona dedicada al ejercicio, desde TAFAD, graduado, fisioterapeuta o sin siquiera ninguna titulación, y se está convirtiendo en un terreno peligroso en el sentido de que es al mejor postor o todo vale. Es un nuevo campo profesional donde esta regulación tan necesaria que tenemos por ley pero que no se está respetando está produciendo, pues, probablemente riesgo para la salud de las personas que no saben finalmente con quién están entrenando ni con quién deberían estar entrenando, ¿no? Y entonces creo que es muy importante esta regulación para nosotros, porque, bueno, hay cosas que están siendo bastante graves en nuestro territorio, ¿no? Otra pregunta que me gustaría también comentar es, a la hora de implementar estos programas y bajarlos yo lo he comentado también en la exposición mía, y bajarlos al barro, ¿vale? En su mayoría van a morir la mayoría a ámbito municipal, ¿no? Claro, ahí nos encontramos con una dispersión de modelos de gestión, de poblaciones, de recursos, etcétera, ¿vale? Normativa aplicable en diferentes comunidades, etcétera. Bastante variopinta, ¿vale? Más allá de la cuestión normativa, a mí sí que me gustaría, por ejemplo, en el caso de Ricardo, ¿cómo os planteáis, o sea, cuáles son las estrategias básicas para mover un bicho, con todo el cariño, ¿vale?, como es Madrid? Porque estamos hablando de un municipio como el mío, pues sí, es que conoces casi por nombre a los enfermeros y a los médicos del centro de salud, ¿no? ¿Cómo lo hacéis realmente? O sea, ¿qué estructura de personal tenéis? ¿Protocolos de funcionamiento, reuniones? ¿Cada cuánto? ¿Cómo? ¿Qué documentación intercambiáis? ¿Cómo está todo eso implementado? Si lo podías explicar un poquito más. Un poco el modelo de una gran ciudad, ¿vale? ¿Cómo lo seccionáis, ¿vale?, para poder afrontarlo? Bueno, aquí hay un área central de trabajo, el área de deporte, donde planificamos, coordinamos, seguimos todas las programaciones anuales, ¿vale? Esas programaciones, esas instrucciones año a año se fundamentan en un decreto de programación donde están pintados, digamos, todos los programas que tenemos, que son más de 100. Esto es un decreto, sí, de la concejala. Hemos dado una vuelta al tipo, desde el área de deporte, el tipo de oferta que antes era muy como educativa, no eran cursos cerrados de septiembre a junio. Hemos hecho clases abiertas, como en cualquier centro de fitness, con una aplicación móvil. Estas son las clases abiertas, de inscripción abierta que llamamos. Hemos creado un catálogo de, creo que son 90 tipos de clases diferentes. Entonces, todo eso se elabora y se planifica desde un área central. Pero los ejecutores, ¿quiénes son? Los distritos. A finales de la legislatura anterior en Madrid se crearon una figura muy importante que son los jefes de departamento de deporte en el distrito, ¿vale? Son licenciados en educación física. Y a partir de ahí se ha creado, pues, un equipo de trabajo en cada distrito, ya con los equipos de los centros deportivos municipales, ¿vale? Centros que tienen preparadores físicos y luego ya responsables operativos, directores y demás. Entonces, esos son equipos de distrito
que periódicamente se reúnen con nosotros para diferentes aspectos de la programación que dirimimos nosotros, ¿no? Y de esa manera coordinamos pues todo este monstruo, ¿no? Pensamos también en lo que he comentado, una de las primeras decisiones que tomamos, que convencimos a Recursos Humanos, es ampliar jornadas a todo el personal deportivo, que gran parte de ese personal tenía medias jornadas, ¿vale? Se amplió, fueron 3 millones de euros anuales. Pues ¿para qué? Para mejorar la provisión de todas las mañanas que hay bajas y demás, esas coberturas poder asumirlas. En fin, es difícil, pero es una labor de comunión, de integración con estos jefes de departamento. Ahora tenemos esta figura de director deportivo, muy importante. Están en el área, pero van a trabajar a cada distrito, a cada centro, ¿vale? Y bueno, pues así con todo esto, pues intentamos mejorar la oferta, darle más sentido del que ya tenía y bueno, pues bueno, y quitándonos años de vida, que yo no, esa esperanza de vida que no sé dónde he visto y que era Japón y España, yo no llego ni borracho. No sé si queréis alguien interpelar o repreguntar a... Bueno, y dado que son y 25, esta sería mi última pregunta, salvo que alguien de público pues quiera hacer alguna más. Bueno, perfecto. Pues la pregunta era para Enrique. Enrique, hace poco pues tuvimos conocimiento de la publicación del anteproyecto de Ley del Deporte, de la estatal. Recientemente, hace unos días, pudimos ver las comparecencias sobre el debate de la temática de actividad esencial, etcétera. Aportaciones, la verdad que muy interesantes todas. Y cómo esto se puede encajar, ¿no?, en ese proyecto de ley. Enlazándolo, lo que es la actividad esencial, con la cuestión que has hablado de la regulación, en el mismo anteproyecto, en la disposición adicional quinta, pone que al año de aprobarse la Ley del Deporte, el Gobierno presentará un anteproyecto o un borrador, creo que pone anteproyecto de regulación profesional, ¿no? ¿Qué escenario, qué horizonte temporal tenéis previsto en este caso desde CSD respecto de cumplimiento de este timing? O si existe, o si hay algún tipo de previsión. Bueno, primero, cuando se apruebe la ley del deporte, que todavía no está aprobada, pues se tendrá que aplicar en lo que señale la disposición adicional que comentes o la que finalmente figure. Pero yo nombraría, que le he nombrado en privado a más gente, los fondos europeos, y lo he puesto a idea, tienen 3 reformas. 3 reformas que no son inversiones, pero son indispensables que se desarrollen, que el Gobierno las apruebe para retener los fondos europeos. Si no me equivoco, la segunda era la Ley de Profesiones del Deporte. La primera era la Ley del Deporte. La Ley del Deporte, la nueva Ley del Deporte, el Gobierno ya la ha aprobado, con lo cual ya cumple lo previsto en los fondos europeos, porque no puede hacer más, tiene que aprobarlo el Congreso de los Diputados. Lo mismo va a pasar con la Ley de Profesiones del Deporte. Si no me equivoco, me equivocaré, pero como máximo sería diciembre del 23, tiene que estar aprobada por parte del Gobierno. ¿La del deporte? Perdón, la Ley de Profesiones del Deporte. ¿Creéis que dará tiempo? ¿Es un horizonte realista? Yo la información que tengo por parte de quien se está ocupando de ello es la parte jurídica que se está ocupando de ello. El primer reto tenía la Ley del Deporte, ya lo ha cumplido, y el segundo es la Ley de Profesiones del Deporte, con lo cual ya se está dedicando a trabajar en ello. Entonces yo estoy seguro que va a salir. Manuel. Nada, era una petición y una pregunta. La petición o la reflexión para todos los representantes de las universidades, o para todos. Yo creo que somos una profesión, nosotros, primero, los profesionales del ejercicio, cada vez más reconocida, por eso estamos aquí todos, ¿no? Pero es verdad que con respecto a otras profesiones, como por ejemplo los médicos, estamos en pañales, somos un bebé, esta gente lleva cientos de años haciendo las cosas bien. Entonces, se está hablando de la formación, del grado, de los posgrados.
no sé cómo vería y ni siquiera sé si ya se hace aquí en Valencia, en Andalucía ya os digo que no, es el tema de incorporar contenidos relacionados con la deontología profesional. Porque nos estamos relacionando de manera muy seria con gente que lleva haciendo las cosas muy seriamente mucho tiempo y quizás sabemos mucho de ejercicio, de deporte, de actividad física, ahora nos van a formar específicamente para todo esto que estamos hablando, pero quizás nos hace falta un poquito más relacionado con todos los aspectos éticos y profesionales de nuestra profesión y la relación con otros profesionales, que ellos la tienen muy en cuenta todos los días, ¿vale? Eso os lo dejo ahí. Y después la otra pregunta, o la pregunta era para Enrique. Enrique, a ver si me puedes responder. El dinero, ¿vale? Cuando el dinero vaya a las autonomías, a las direcciones generales de deporte de cada autonomía, el Consejo Superior de Deporte establece criterios claros, no recomendaciones, sino claros sobre, tú has hablado de tres profesionales, el educador físico, el licenciado en Ciencia de Actividad Física y el Deporte, el médico y el enfermero. Nosotros las noticias que tenemos en Andalucía, hay más profesionales por ahí por medio para recibir eso e implementar acciones relacionadas con el ejercicio físico y la actividad física con esos fondos europeos. ¿Hay directrices claras de qué profesionales tienen que hacer eso o son recomendaciones? Lo que se ha aprobado es claro, es decir, hay unas metas que cumplir y ahí se hablan de una serie de profesionales. Eso no implica que no puedan implicarse otros profesionales, pero a lo mejor con responsabilidades diferentes. Por ejemplo, una de las cuestiones que nos planteó personas del grupo de hábitos saludables es que en nuestra comunidad autónoma, Andalucía, hay mucha gente que que tiene que trabajar en programas de ejercicio físico y que está trabajando ya. Y bueno, lo desconozco a qué nivel y con qué responsabilidad. Lo que sí está claro que las unidades activas de ejercicio físico o como se llamen tienen que ser las responsabilidades para los titulados universitarios en ciencias de la actividad física y el deporte. Y a partir de ahí esas unidades, o como se denomine, podrán organizarse de una manera o de otra, utilizando más profesionales o de otros, pero se entiende que esa persona que coordine, el promotor de esas unidades de actividad física, pues probablemente no tiene que ser un titulado colegiado y se tendrá que organizar, pues depende del territorio. En algunos casos será un promotor, un coordinador, donde podrá tener a más gente participando, o como se ha hecho en alguna de las exposiciones de esta mañana, utilizando, si no me equivoco, creo que Iván Clavel lo ha comentado también en Galicia, los activos que tienen los propios concellos. Es decir, una cosa es el que coordina, el responsable de la unidad, y otra cosa es un sistema que permite que las actividades que hay en los concellos puedan servir para ese programa. Y a lo mejor allí habrá otros profesionales, pero tendrán otra responsabilidad. Entonces, es un poco lo que hay que pensar en cada una de las comunidades, en cada uno de estos planes. Yo creo que por allí abajo no lo han entendido muy bien. Es una percepción mía, no sé. Es una autocrítica. Es una autocrítica, sí. Bueno, vamos a intentar que las personas que están en el grupo pues también puedan escuchar que hay posibilidades y que tienen que resolverlo, pero con estos criterios y los criterios que hemos establecido para los fondos pues no dejan de marcar. Hay cosas que son de obligado cumplimiento, pero no es una normativa, no se está publicado en el BOE, pero está clarísimo por qué línea van en cuanto al tema de las profesiones. Otra cosa es que tenemos que dejar abiertas puertas para poder adaptarse a cada sitio. Pero creo que es una oportunidad de que puede salir algo bueno de cara a futuro en lo que estamos hablando hoy. Es decir, que por lo menos haya unas mínimas estructuras o una mejora de las que hay, pero también que nos devanemos la cabeza para que con esta presión que tenemos, pues intentar sacar algo interesante, algo importante. Aunque sea dimensionado de una determinada manera pequeña, pero que sea eficaz. Y eso es lo que pretendemos. Ahora, ya aquí estamos interviniendo todos en que podamos conseguirlo. Si no, ¿sí?
Hola, buenas tardes. Rogelio Salesa, asesor de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón. Encantado de estar aquí, de ponernos caras a algunos de los componentes de la mesa que solo nos veíamos por videoconferencia. Felicitar a la organización por el Congreso y la jornada, y a los ponentes por su generosidad a la hora de compartir todas sus experiencias. Tengo una duda, a ver si me la podéis solucionar. Se ha puesto en evidencia que la inversión de un euro en actividad física y deporte, por un lado se ha dicho que tenía un ahorro, una repercusión de 6 euros o de 50. Hay muchas evidencias sobre el beneficio de la actividad física, pero también habéis comentado que hay que convencer a los políticos, ¿no? Y muchas veces a los políticos se les convence con la parte económica. Entonces, me gustaría saber si de los que habéis implementado estos programas, si tenéis ese feedback de la disminución de la medicalización en vuestros usuarios y del ahorro que ello supone para la administración, para sanidad, incluso si hay un decrecimiento de hospitalizaciones, que eso también llega a ser un ahorro económico. Y bueno, y si lo habéis hecho, pues cómo habéis conseguido estas cifras y cómo habéis hecho estos cálculos. Nada más, muchas gracias. Yo, Rogelio, lo que te puedo facilitar es la tesis doctoral de Angelina González de implantación del PAFES, donde tiene todos estos indicadores que tú pides, donde ves el impacto de la prescripción sobre la enfermedad y sobre el paciente. Y te lo hago llegar. Esto es público, por eso esta tesis, y ahí es donde recogéis toda esta información que convence. Y entonces habéis llegado a unos cálculos, igual que estas investigaciones, de que por cada euro de inversión... Exacto. Tiene... Vale. Hay algunas que son de inversión en salud pública en general, de actividad física, promoción, también ya nos ponemos en contacto y puedo facilitarlo. Y luego, ya te digo, esta tesis doctoral de Angelina González recoge justamente el impacto del PAFES en ese sentido, a nivel de coste sanitario, porque es de reducción de enfermedad y, por lo tanto, de pauta farmacológica. Bien, pues muchas gracias otra vez. De nada. Otra información que quizá la conoces, no sé si te acuerdas. El Consejo Superior de Deportes impulsamos y patrocinamos un proyecto de investigación para que nos hicieran una valoración socioeconómica de la aplicación de un programa de actividad física en la empresa. Se hizo ese trabajo y con una empresa que tenía datos de salud a través de los reconocimientos médicos. Quiero decir que lo explico porque es una metodología muy sencilla, pero es demoledora. Una empresa tenía muchos datos de lo que es de la situación de salud de sus trabajadores. Tienen un programa no de prescripción de ejercicio, pero de ejercicio, de actividad y ejercicio físico, lo tenían. No todos los trabajadores iban ahí, y entonces se estudió todos los datos de esos trabajadores divididos en los que están en el programa, que había unos que eran ya activos y otros que no eran activos, y los que estaban fuera del programa, también activos y no activos. Y es meridiano, o sea, los que estaban incluidos en el programa de actividad física de la empresa, supervisado para decirlo de alguna manera, mejoraban los niveles de salud de muchos parámetros, pero claramente también eran mejores los activos que no estaban en el programa, pero eran eran mejores todavía los del programa dirigido. Y, por ejemplo, el número de bajas. Número de bajas en un grupo o en otro, clarísimamente también diferencia. Y todo eso en ese estudio, que lo podéis bajar en la página web del Consejo en Publicaciones, aparece cómo se hizo la metodología, cómo se valoró económicamente la incidencia de un programa de actividad física en unas personas concretas, siendo activas, no activas, estando en un programa de actividad física o no estándolo. Y eso se podría aplicar a todos los niveles. Me gustaría sumar ahí también que se puede visitar en la página del canal Salud.cat el sello de empresa promotora de la salud, donde hay un apartado específico donde está toda la base científica que demuestra justo esto, el coste-beneficio.
en inversión en organización saludable, en reducción, evidentemente, del retorno de la inversión, que se llama. Y ahí también se encuentra mucha base científica que avala todos estos programas luego específicos y que abren esta puerta en la empresa también, ¿no? Rogelio, a la mañana yo he mencionado que en una zona concreta, en el entorno de San Sebastián, ahí sí se ha evaluado. Además, bueno, lo interesante yo creo es que fue un estudio que se realizó desde el propio sistema de salud y lo que se evidenció era una disminución de los recursos demandados en atención primaria. Eso sí, y te lo mando por correo electrónico el enlace al estudio. Y luego quizás algo que no sé si te puede servir, cuando llegó la anterior consejera de salud, escribí un post que te lo voy a mandar también, bueno, pues presentándola y de alguna manera animándole a que invirtiese más en esto. Lo que hice fue una revisión de la literatura respecto a menciones de, bueno, pues lo que estás tú demandando, ¿no? El impacto económico de invertir en actividad física y, bueno, pues no sé, si hay 20, 30, 40 o 50 referencias que incluye ahí, te lo mando, ¿eh? Y luego os he dicho que una de las carencias que teníamos era la dificultad de monitorización y que el indicador más importante, que es cuántas personas dejan de ser inactivas y pasan a ser activas, esto lo hemos recogido durante un tiempo, nos parecía que era... Nosotros éramos muy críticos, decíamos, joder, bueno, lo estamos consiguiendo, pero... Y los médicos, siempre la respuesta que nos daban es, el resultado que estáis obteniendo es infinitamente superior a lo que yo consigo en la prescripción de cualquier medicamento. O sea, conseguíamos que mucha más gente hiciese la actividad física que estaba prescrita que la toma de medicamentos comunes. Bueno, os agradezco mucho a los tres las aportaciones. Ya sabéis que en Aragón estamos en la línea de salida, así que toda la información que me enviéis es poca y ya sé que muy, muy agradecido por ello. Pues con esto finalizamos. Sí que os pediré a todos que paséis aquí al frontal de la mesa para hacer la foto de equipo y nada, el que venga luego a la cena pues ya sabe dónde está y el que no al hotel a descansar. Gracias a todos, de verdad, de corazón. Sé que es difícil entre semana cuadrar estas agendas, las vuestras sobre todo, pero bueno, creo que ha valido la pena, ha sido una jornada muy productiva y esperemos que no sea la última. Gracias.